Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas, aquí en la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, perteneciente a la Comunión Anglicana, el que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Damos comienzo en esta noche a nuestro oficio vespertino. Qué bendición podernos encontrar aquí cada noche con tantas personas y personas sobre todo que escuchan después nuestro oficio y están siendo bendecidas sus vidas, tanto a nivel de España como en otros países. Estamos meditando en este tiempo de Cuaresma en el Evangelio de San Mateo y esta noche tendremos nuevamente un estudio muy bonito de cosas que podemos aprender en esta lectura en una clave de Cuaresma, es decir, en una clave de conversión, de querer volver a Dios. Cada noche planteamos una intención de oración y en la de esta noche especialmente vamos a orar de una manera muy específica. Hemos hablado tantas veces de las consecuencias que está teniendo el COVID. No digo que ha tenido, que sigue teniendo. No solamente a nivel de enfermedad, a nivel de, efectivamente, de gente que fallece y familias que se quedan de pronto sin algún ser querido, sino otro tipo de consecuencias. En esta noche vamos a orar por las consecuencias económicas. Estábamos viendo una imagen en televisión, en las noticias, de una iniciativa que están teniendo en los Estados Unidos, la primera potencia del mundo, una iniciativa para que gente puedan dejar comida en puertas de iglesias y también de ONGs, para que la gente pobre pueda ir con libertad e ir allí a recoger su comida. ¿Por qué? Porque la consecuencia que está teniendo el COVID, subiendo el desempleo, está haciendo que haya gente que estén literalmente en estas, vamos a decir, en estos países occidentales, capitalistas, estén pasando literalmente hambre. En concreto en España, el porcentaje del reparto de alimentos que hace el Banco de Alimentos ha subido un tanto por cien enorme. Y vemos tantas veces las colas, las llamadas, aquí les dicen las colas del hambre. Gente que toda su vida han podido tener trabajos que no les ha hecho falta tener que ir a esas colas. Y sin embargo ahora, hermanos, los vemos ahí porque están en necesidad. Oremos con esa intención de oración en esta noche. Amén. Oremos. Padre, en esta noche te damos las gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de estar en tu presencia, de poderte orar, poderte alabar. Ponemos nuestra intención de oración por todos los pobres, los que ya había en todo el mundo y los nuevos que se han creado a consecuencia de los problemas derivados del COVID. Nos acordamos de las colas del hambre y nos acordamos de los pobres. No solamente la necesidad de la comida, que es algo completamente básico, gente que no están pudiendo pagar la factura de la luz, gente que no están pudiendo pagar la factura del alquiler, etcétera, etcétera. Y Señor, nos acordamos de ellos y los ponemos en tu presencia. Y te pedimos que se levanten iglesias, organizaciones, que puedan tener su vista en estas personas que están viviendo situaciones tan desfavorables. Te pedimos por ellas de una manera especial, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y así comenzamos nuestra liturgia en esta noche, hermanos. Decimos: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde ahora y desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de conocimiento nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Leemos en nuestra liturgia, hermano, en esta noche el párrafo 3, que dice: ensálzate, oh Dios, sobre los cielos,
y sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, vengamos ahora con humildad a su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y errores con la seguridad de que Él oye nuestras oraciones. Oramos todos juntos, hermanos, diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos dejan levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y que, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón, hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer, y no hay en nosotros salud. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene el poder de perdonar pecados sobre la tierra y que no excluye al pecador que a Él acude para salvación, oiga de vuestro ruego, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Hace mucho tiempo que no leemos el Salmo 23, que es el salmo, vamos a decir, principal del oficio vespertino. Así que esta noche vamos a orar, vamos a hacer una lectura en oración, en clave de oración, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues pasamos a nuestro estudio en esta noche. Vamos a leer un texto bíblico muy cortito en el día de hoy, apenas 2 versículos nada más, que se encuentra en Mateo capítulo 13, versículos del 44 al 46. Dice así la palabra del Señor, el Evangelio. Jesús dijo a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Aquí hemos titulado el tema Un tesoro sin descubrir. Un tesoro sin descubrir. El reino de los cielos se parece. Esta frase la repite como a modo de introducción, la repite Jesús en muchas ocasiones, en otras versiones. Por ejemplo, si lo leemos en la Biblia típica que leemos nosotros, que es la Biblia de la Reina Valera, capítulo 13, Mateo 13, he dicho,
Lo leemos para que veáis la diferencia de la expresión nada más. Cuando habla del reino de los cielos, cómo lo introduce, 13, 44 al 46, dice: además, el reino de los cielos es semejante. Más o menos dice lo mismo. Dice: y gozoso, aquí diría lleno de alegría, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es semejante. Lo vemos desde el libro de Mateo, comenzando con la parábola que leíamos el otro día, parábola del sembrador. Lo voy a decir porque merece la pena, lo tengo aquí anotado en mi Biblia. Parábola del sembrador, la primera que dice Jesús en el capítulo 13 de Mateo. En el versículo 24 tenemos la parábola del trigo y la cizaña, que también la hemos compartido, que sería la segunda parábola. La tercera en Mateo 13, también 31, que es la parábola de la semilla de mostaza, que también la hemos compartido. Y la cuarta en el versículo 33, que es la parábola de la levadura. Todas comienzan con la misma expresión: el reino de los cielos es semejante a, o se parece a, así lo comparte Jesús. Esta parábola del tesoro escondido, estaríamos hablando de que sería entonces la quinta, y la de la perla de gran precio sería la sexta. Así que llevamos 5 y 6. 5 y 6. Un tesoro sin descubrir, un tesoro oculto. Hemos venido comentando cómo en la predicación de Jesús, aunque esto nos parece insólito, inaudito, la verdad es que históricamente hablando está demostrado a través de los estudiosos, los eruditos, que no todos los que escuchaban el proyecto de Jesús, su palabra, respondían con entusiasmo. En bastantes de sus predicaciones surgían no pocas dudas e interrogantes. La gente se preguntaría: ¿era razonable seguirle? ¿No sería más bien una locura? Son las preguntas de aquellos galileos y de todos los que se encuentran con Jesús en un nivel un poquito profundo. Jesús contó aquí 2 breves parábolas. De hecho, fijaros lo que dura cada una, prácticamente un versículo cada una. Y en esas 2 breves parábolas, Él quiere, vamos a decirlo de esta manera, hacer que la gente reaccione, la gente que lo está escuchando, que no permanezcan indiferentes, que reaccione. Porque básicamente lo que Jesús tiene como objetivo es sembrar en todos una pregunta decisiva. ¿Cuál sería esa pregunta? La pregunta era: ¿no habrá en la vida un secreto que todavía no hemos descubierto? Eso era lo que Jesús les quería sembrar en la mente. ¿No habrá en la vida un secreto que todavía no hemos descubierto? Claro, todos habían entendido aquella parábola de aquel labrador pobre que, estando cavando en una tierra que no era suya, de pronto encuentra un tesoro escondido en alguna tinaja. Tener en cuenta que esto era algo muy típico en aquellos pueblos y a día de hoy sigue ocurriendo. A día de hoy, por ejemplo, aquí en Sevilla, donde nosotros vivimos, hay un tesoro que se encontró de piezas de oro bastante, que se llama el tesoro de los carambolos, aquí muy cerquita de Sevilla capital, el tesoro de los carambolos. La costumbre antigua de que cuando venía un pueblo a atacar y sabías que tenían las de perder, la gente lo primero que hacía era esconder sus propiedades para que no se las quitaran, con la esperanza de que si no morían, poderlas recuperar, o con la esperanza de que si a lo mejor se iban esclavos y después los soltaban libres, cuando volvieran a sus tierras no empezar de cero, tener un algo con el que empezar. Tener en cuenta que en la historia, en el siglo I, ya siglos anteriores, con la invasión de los asirios, luego la invasión de los babilonios, luego la invasión de los persas y de los griegos con Alejandro Magno, y finalmente con los romanos, habían tenido razones más que suficientes para esconder pequeños tesoros en sus propiedades. Así que era algo muy normal y la gente tenía la idea de que algo así como una especie de que te tocara la lotería
sería encontrar en un campo, por casualidad, lo que le pasa a este hombre, que encuentra una tinaja y encuentra en esa tinaja algo escondido. El hombre no se lo piensa dos veces. Está frente a la ocasión de su vida. Algo que no puede desaprovechar ni mucho menos. Y entonces, ¿qué hace? Vende todo lo que tiene y lleno de alegría se hace con el tesoro. Ahí está nuestro apuntador, el hermano Pepe, que precisamente estoy hablando de un tesoro que se ha encontrado donde él vive, el pueblo de Camas. El lugar en Camas, en el Tiro Pichón, se llama el sitio. Ahí se encontró el famoso tesoro del carambolo, muy famoso tesoro. Bueno, pues de la misma manera tenemos el ejemplo con el rico comerciante de perlas, que cuando descubre una de valor incalculable, una que él no había visto nunca tan especial, igualmente la reacción es la misma, vende todo lo que tiene y se hace con la perla. Claro, frente a estas palabras de Jesús, tener en cuenta que Jesús las comienza diciendo: el reino de los cielos se parece. Entonces esto tiene relación con el reino de los cielos, con el reino de Dios. La pregunta es, ¿será Dios así? ¿Será esto tener un encuentro con Él? ¿Será que es algo así como descubrir un tesoro más bello y atractivo, más sólido y verdadero que todo lo que nosotros estamos viviendo y disfrutando actualmente? Jesús está comunicándonos su experiencia de Dios. Él mismo ha sido transformado por entero en su propia vida. Y la gente se pregunta, ¿tendrá razón en lo que Jesús está diciendo? ¿Será esto seguirle? ¿Será seguirle encontrar lo esencial, tener la inmensa fortuna de hallar lo que el ser humano estamos siempre anhelando? Daros cuenta de que el ser humano, si lo pensamos fríamente, todo nuestro peregrinar de esta vida, podemos pensar y decir, siempre tenemos la sensación de que algo nos falta. Cuando éramos jóvenes nos hicimos objetivos, nos pusimos proyectos, algunos nos casamos, tuvimos hijos, fuimos comprando una vivienda, después comprábamos un coche, ahora queríamos un coche de una marca superior, ahora queríamos irnos de verano, ahora queríamos hacer esto, queríamos hacer lo otro, pero siempre con una sensación de, ¿esto es todo en la vida? ¿De verdad que esto es todo? ¿Y luego llegará un día, me muero y se terminó todo? ¿O hay algo? Y con esa sensación del vacío. Decía San Agustín que el corazón del ser humano tiene un vacío que solo puede llenarse con Dios. Esto nos da una pista de lo que aquí Jesús nos está compartiendo. Entre nosotros hay mucha gente que está abandonando, fijaros este dato tan triste, hay mucha gente que está abandonando el cristianismo sin ni siquiera haber saboreado a Dios. ¿Cuál es el punto? El punto es que si una persona no ha descubierto un poco esa experiencia de Dios que tenía Jesús, realmente el cristianismo sería algo totalmente aburrido, algo que no merece la pena. También encontramos a tantos cristianos cuyas vidas no están marcadas por la alegría, por el asombro o por la sorpresa de Dios. Y realmente no lo han estado nunca. Entonces es como que viviéramos encerrados en nuestra propia religión y pareciera, hermanos y hermanas, y este es el punto de esta noche, es como que viviéramos sin haber encontrado ningún tesoro. Entre los seguidores de Jesús, cuidar la vida interior no es una cosa más, es algo totalmente imprescindible para vivir abiertos a la sorpresa de Dios. Así que como cada noche que estamos planteando oraciones, y yo digo muy a menudo, antes de irte a acostar, pídele al Señor esto. Pues yo creo que en esta noche nuestra oración debería de ser, antes de irnos a acostar, que podamos abrir nuestros corazones a la acogida y a la sorpresa de Dios. Y nos pongamos en acogida delante de Dios y podamos decirle, Padre, sorpréndeme. Fijaros que no estamos usando oraciones largas, oraciones muy, muy sencillas. Padre, sorpréndeme. Y en esa sorpresa que pueda estar el tesoro escondido. Hay un tesoro. Realmente estamos valorando
lo que Dios vale en nuestras vidas? Así que esto nos lleva, hermanos, a descubrir el proyecto de Jesús. Cuando hablo de Jesús y hablo de su enseñanza y de las cosas que hacía, pensar que en varias ocasiones ya he dicho en esta tanda de reflexiones de Mateo, ya he dicho cómo algunos de nosotros a veces decimos, ¿cuánto me habría gustado vivir en los tiempos de Jesús? Como que vivir en los tiempos de Jesús nos hubiera hecho más fáciles las cosas. Como que vivir en los tiempos de Jesús, nosotros pensamos, es que claro, si yo hubiera visto a Jesús en la multiplicación de los panes y los peces, o si yo hubiera visto cómo resucitaba al hijo de Jairo, o cómo aquella mujer hemorroísa de pronto se quedaba sana, o ese paralítico en la fuente de Betesda de pronto se sanaba después de estar 38 años allí en una camilla, y de pronto verlo con la camilla y Jesús le dice, coge tu camilla y vete para tu casa, y él al instante quedar completamente sano. ¿Cómo sería eso visualmente? ¿Sería algo instantáneo que no nos daría tiempo ni a ver la secuencia como que fuera una película, de ver cómo se va poniendo de pie lentamente, sino que era algo instantáneo? De pronto estaba paralítico, ¡pum!, y de pronto estaba completamente sano. No sabemos, pero tenemos ese anhelo de decir, ¿y si yo hubiera estado allí? Si yo hubiera estado allí, la fe, creer en Él, hubiera sido posiblemente mucho más fácil. Pero lo que llama la atención, hermanos y hermanas, es que lo que leemos en los evangelios es que Él tenía algunos discípulos, pero mucha gente lo fue dejando y alguna nunca llegó a aceptar sus palabras. Así que la impresión que da cuando uno lee el evangelio es que no era tan fácil como nos pensamos. En una idealización de una escena, no era tan fácil creer como nos pensamos. Había quienes se sentían atraídos por sus palabras, pero otros estaban llenos de dudas. La pregunta ¿era razonable desde un punto de vista racional, mental, de la mente? ¿Era racional creer en Jesús o era en realidad una locura? ¿Qué pensaría la gente de aquellas mujeres que le seguían de una manera itinerante, durmiendo en los descampados? Cuando la norma bíblica y la norma, vamos a decir, cultural, religiosa de aquella época era que la mujer ni siquiera podía salir sola de su casa. ¿Cómo era que a Jesús le seguían mujeres junto con hombres? Hay cosas en la vida de Jesús que no penséis que era tan fácil de asimilar. Por eso Jesús en muchas cosas realmente rompió de una manera impresionante con la cultura religiosa de su época. Hoy, si lo pensamos, la pregunta es la misma. ¿Es razonable seguir a Jesús o es una locura? ¿Merece la pena comprometerse en su proyecto de humanizar la vida? ¿O es más práctico ocuparnos cada uno de nuestro propio bienestar en esta sociedad que además se llama así, la sociedad del bienestar? Mientras tanto, en preguntas, en reflexiones, la verdad, ¿sabes cuál es? Que se nos puede pasar la vida sin llegar a tomar una decisión alguna. Van pasando los días y no hacemos nada. Y Jesús nos cuenta en esta noche, hermanos y hermanas, a nosotros hoy, nos cuenta estas parábolas tan pequeñitas. En ambos relatos, el respectivo protagonista se encuentra con un tesoro enormemente valioso o con una perla de valor incalculable. La enseñanza es esta. Los dos van a reaccionar de la misma manera, vendiendo todo lo que tienen, haciéndose con el tesoro o con la perla, y para ellos es sin duda lo más sensato y lo más razonable. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Lo primero de ello es que el reino de Dios está en oculto. De hecho, hay tantos llamados cristianos que ni siquiera han descubierto todavía el gran proyecto de Dios de un mundo nuevo. Pensar que Jesús inicia su predicación diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos
y creed en el Evangelio. Son las primeras palabras que Jesús predica. El reino de los cielos se ha acercado. Y cuando uno lee el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, creo que en el capítulo 21, y aparece en escena el cielo nuevo, la tierra nueva y la nueva Jerusalén descendiendo desde el cielo. Un lugar donde no hará falta el sol, porque la luz que irradia Dios iluminará todo. Un reino de luz, un reino de verdad, un reino donde ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, donde ya no va a haber mentira, donde ya no va a haber falsedad, no va a haber hipocresía, donde ya no va a haber unos ricos frente a otros pobres. Un reino de Dios. Y allí estaremos, en ese mundo nuevo. Es decir, que desde que hace 2000 años Jesús anunció el reino hasta que llegue de verdad el reino de Dios, va a pasar un tiempo. No estamos en condiciones de poder decir, aprovecho para decir estas palabras, no estamos en condiciones para decir cuándo. Hay mucha gente que se enreda con circunstancias. Ahora ya ha pasado no sé qué, y eso viene en Apocalipsis, capítulo no sé qué, no sé cuánto, y ahora ha pasado no sé cuánto, hermano. El mismo Cristo dijo que solamente el Padre sabía el día y la hora. Ahora me encanta, una vez que escuché a un presbítero decir que ahora poder decir que tal parte del Apocalipsis es esto o es aquello, realmente es una cuestión interpretativa. Es tu interpretación. Hermanos, qué tristeza da, sobre todo, mayoritariamente, y sálvese quien pueda, del lado protestante y evangélico, ver que todas las iglesias tienen la verdad absoluta y las demás estamos equivocados. Y no caemos en la cuenta que estamos haciendo interpretaciones de la Biblia. Interpretaciones. Desde que Lutero dijera aquello que habría que analizar bien cómo lo dijo, pero no lo tomamos literalmente, aquello de la sola palabra. La sola palabra, o aquello de que la palabra se interpreta a sí misma. De pronto surgieron millones de interpretaciones diferentes de la palabra, porque cada cual ha interpretado la palabra pensando que tiene el derecho a interpretarla a su manera y pensando que tiene el derecho a creer que la suya es la verdadera. Y así nos va. Así estamos en el mundo protestante y evangélico, con millones de interpretaciones, tantas como cristianos hay. Me encanta cuando alguno dice, a mí me parece, pues yo lo que creo es, y basado en su propia opinión, la sola palabra, empieza a decir, y a lo mejor está diciendo una pequeña barbaridad. El día nadie lo sabe, la hora tampoco. Pero este presbítero decía, pero estoy seguro, y ahí sí me agarro yo, estoy seguro que cuando pasen las cosas que tienen que pasar, todos diremos, anda, ¿esto que está pasando? Esto es lo que dice el Apocalipsis. Ahora entendemos lo que decía el Apocalipsis. Cuando empiecen a pasar las cosas de verdad y las confrontemos con el Apocalipsis y digamos, anda, es verdad, pues eso era lo que decía el Apocalipsis. Cuando decía lo de la marca de la bestia famosa del 666, que todo el mundo interpreta toda su historia y que nos la van a poner en un chip a través de las vacunas, etcétera, etcétera, una tontería como un piano, perdonadme. Cuando llegue el momento, entonces diremos, esto era. O sea, no va a haber que estudiar teología, ojo, no va a haber que ser un experto en escatología. Va a ser tan simple que nos vamos a dar cuenta todos, los que sabemos y los que no sabemos. Todos nos vamos a dar cuenta. Entonces estamos hablando, hermanos, del proyecto de Jesús, el proyecto de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Y estamos hablando, hermanos, de que el reino de Dios está como en oculto. Es como ese tesoro, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Sin embargo, eso no quiere decir que sea un misterio inaccesible. Está oculto en Jesús, en su vida y en su mensaje. Qué bonito, hermanos, que podamos leer los evangelios diciendo, Dios mío, revélame lo oculto en la vida de Jesús. Cuánto me encanta
Me encanta porque estoy enamorado de Jesús. Yo estoy enamorado de Jesús. Lo amo con todo mi ser. Cada célula de mi cuerpo ama a Jesús intensamente. Mi mente, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Y me encanta cuando le preguntan a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús les dice, ¿que os muestra el Padre? Tanto tiempo estoy con vosotros y no os habéis dado cuenta que quien me ve a mí está viendo al Padre. Así que cuando hablamos de este reino de Dios en oculto, miremos a Jesús. No nos cansemos de mirar a Jesús. Qué bonito puede ser, hermanos, que nos pongamos delante de Dios en contemplación, leyendo los evangelios de una manera contemplativa, en el sentido de imaginarnos esas escenas de cómo Jesús andaba, cómo Jesús tocaba, cómo Jesús hablaba, cómo Jesús hacía todas las cosas. Algo realmente tan maravilloso, como Él hacía las cosas. ¿Te imaginas esa mesa de publicanos y pecadores y prostitutas? Él comiendo alegre, como que no pasara nada. ¿Te imaginas a Jesús? ¿Te imaginas? Como que no estaba esperando que los pecadores dijeran un pecado. Como que no estaba esperando a ver si los pillo para entonces condenarlos. O como si estuviera esperando a ver si arrancaba la cizaña de aquella mesa. ¿No? Jesús es criticado porque los está recibiendo en su mesa como que fueran cualquier otra persona. Puedes imaginarte esa escena, puedes ver a Jesús ahí comiendo, puedes verlo ahí riendo, disfrutando, bebiendo vino, alegrándose, dando golpes en la espalda al que tiene a su izquierda, al que tiene a su derecha, preguntándole a la gente por su trabajo, por su vida, por sus cosas. Pero puedes imaginarte a la gente sentada a su mesa, como hemos dicho en alguna ocasión. Era la primera vez que un hombre de Dios, un profeta de Dios, admitía en su mesa a semejante gente. Entonces tú te imaginas una prostituta con una autoestima por los suelos, que su cuerpo era una mercancía. ¿Cuántos hombres la habrían despreciado a lo largo de su vida? O podríamos preguntarnos qué fue lo que le llevó a esta mujer a ser una prostituta. Porque recordar cuántas mujeres quedaban viudas, jóvenes, y no les quedaba otro remedio que prostituirse o darse como esclavas para sobrevivir. Muchas veces tendríamos que saber la historia, el hilo, por dónde viene. Y ahí estaban esas personas mirando a ese hombre de Dios, que eso sí, tú te imaginas sentarte a la mesa con Jesús, lo que Jesús irradiaría de su ser como persona, la belleza de su divinidad. Sentir cuando menos que estaban frente a un hombre de Dios, a un profeta, y que estaban siendo admitidas en su mesa. Hermanos, qué bonito darnos cuenta de que en Jesús está oculto ese reino de Dios, en su vida, en su mensaje. Y esto nos lleva a una reflexión profunda. Una comunidad cristiana que no ha descubierto el reino de Dios no conoce bien a Jesús. No puede seguir sus pasos. Así que el descubrimiento del reino de Dios cambia la vida de quien lo descubre. Lo llena de alegría, es una alegría inconfundible. ¿Por qué? Porque se encuentra lo esencial, lo mejor de Jesús, lo que puede transformar la vida. Así que, si los cristianos no descubrimos el proyecto de Jesús, en la iglesia no habrá alegría. No habrá alegría. Vemos que los dos protagonistas de la parábola toman la misma decisión, vender todo lo que tienen. Así que nada es más importante, como dijo Jesús, que buscar el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene después, es relativo y ha de quedar siempre subordinado
al proyecto de Dios. Así que, hermanos, esta es la decisión más importante que hemos de tomar en la Iglesia y en las comunidades cristianas. Tenemos frente a sí el reto, en este tiempo de Cuaresma, liberarnos de tantas cosas accidentales para comprometernos en el reino de Dios. Despojarnos de lo superfluo, olvidarnos de otros intereses, saber perder para ganar en autenticidad. Si lo hacemos, estamos colaborando en la conversión de la Iglesia. Estoy diciendo estas palabras y me estoy acordando que este sábado vino una persona querida a mi casa, masculina, aclaro, masculina. Y tuvimos una comida a mediodía con mis hijos, mi nieto, mi hermano, que vino de Málaga. Y yo abrí mi armario y lo adelgacé. Entonces a esta persona le regalé 2 pares de zapatos, 3 pares de zapatillas, unas pocas de camisas y unos pocos de polos. Y unos pantalones cortos, que llega el verano. Y yo había sentido adelgazar el armario. No había pensado en esta... Cuando lo hice el sábado, yo no estaba pensando en esta meditación que está diciendo que nos liberemos de tantas cosas accidentales. ¿Por qué no ponemos en práctica en Cuaresma? Abre tu armario. ¿Qué cosas hay que no te has puesto este último año? Un año. Llevas un año sin ponerte unos zapatos. Un año. Y dices tú, ¿y el año que viene me los voy a poner? ¿Por qué no sacar las cosas del armario que no te has puesto el último año y regalárselas a alguien que le pueda hacer falta? Eso se llama, bien entendido, tiene que ver con la limosna. La limosna es una de las obras de gracia para hacer en Cuaresma. O poder donar comida, o poder hacer este tipo de cosas. En definitiva, estamos hablando de despojarnos de lo superfluo, olvidarnos de otros intereses. Como he dicho antes, saber perder para ganar en autenticidad. Si lo hacemos, estaremos colaborando en la conversión de la Iglesia. Por último, hablamos de la búsqueda de Dios, porque en definitiva lo que nos hablan estas parábolas pequeñitas es de un encuentro de alguien que ha buscado. Alguien que ha buscado. Y claro, uno se pregunta, ¿y cómo podemos buscar a Dios? ¿Cómo podemos buscar a Dios? Dicen los sociólogos que en concreto aquí en Europa la crisis religiosa está llevando a la gente hacia una indiferencia cada vez mayor. Una indiferencia tranquila, ajena a todo planteamiento sobre Dios. Por eso, si os dais cuenta, cuando estamos reunidos con gente, entre comillas, no cristiana, y se saca el tema de Dios, la gente se encoge, la gente se aparta, la gente cambia de tema y se silencia o se aparta del grupo. Es como que la gente no tiene ganas de hablar de ese tema. Es como que se ha convertido en un tema tabú. Es curioso. Sin embargo, aparte de esa gente, nos encontramos con otro tipo de gente que tienen como una especie de cierta nostalgia de Dios, que sienten la necesidad de buscar algo diferente, algo así como una nueva manera de creer en Él. Gente que a lo mejor en una iglesia tradicional no encuentra lo que está buscando. Por eso hay iglesias que están haciendo las cosas de otra manera y resulta de que se están llenando. Y no quiero decir que el que una iglesia se llene sea de verdad un éxito de Dios necesariamente, pero en algunos casos sí. Sí está denotando que algo están haciendo que nosotros no hacemos y ellos sí se están llenando y están cada vez más gente aún en medio de la pandemia y nosotros no. Entonces, claro, tenemos que plantearnos ¿qué es ese algo diferente? ¿Qué es esa nueva manera de creer en Él? Y sobre todo la pregunta, ¿cómo buscar a Dios? ¿Cómo la gente, si vinieran a nuestras iglesias, podrían buscar a Dios? ¿Qué espacio estamos dejándole? ¿Qué modelo
¿Qué manera de buscar a Dios? Y claro, aquí hablamos sobre todo, y esto tengámoslo en cuenta, de que cada uno de nosotros tenemos que partir de nuestra propia experiencia. No se trata de copiar a otros, porque no hay que hacer nada que sea forzado, que sea postizo. Cada uno conoce sus propios deseos, sus propias miserias, sus vacíos, sus miedos. Cada uno conocemos nuestra necesidad de Dios. Porque, hermanos, la voz de Dios nunca calla, nunca. Nos grita con los labios, pero nos susurra al corazón. Por eso, precisamente, no basta que busquemos a Dios por fuera, en los libros, las discusiones, el debate, que tanto le encanta al mundo protestante. Debatir, discutir, los libros, uno que dice una cosa, otro que dice otra. Aquí se trata de que uno mismo, se da cuenta cuando está huyendo de Dios y cuando lo está buscando de verdad. Fijaros unas palabras muy sabias y profundas de San Agustín. Él dijo: no te desparrames, concéntrate en tu intimidad. La verdad reside en el hombre interior. Y esto nos lleva otra vez al punto de partida: orar, buscar a Dios en la intimidad. Pero claro, buscar a Dios exige esfuerzo. Pero dicho esto, encontrarse con Él no es nunca el resultado de un voluntarismo fanático ni de una ascesis crispada, porque, hermanos y hermanas, Dios es un regalo, un tesoro escondido, una perla de valor incalculable. Y lo importante es que lo acojamos de una manera sencilla, humilde, simple. Hay una cosa muy importante que quiero deciros en esta noche, y es que no es lo más acertado que busquemos a Dios apoyándonos solo en nuestras propias intuiciones, porque podemos caer muy fácilmente en el error. Hay tantas formas de engañarnos o de andar dando vueltas sobre uno mismo, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras ideas. Por eso es mejor compartir y contrastar la propia experiencia con alguien que nos pueda guiar desde su vivencia de Dios. Aquí hablamos de la dirección o el acompañamiento espiritual. Pensar en la imagen de Jesús acompañando a los 2 discípulos de Maús. Ahí estaban ellos en sus pensamientos, en sus cosas, y Jesús no les dio la respuesta. Jesús les lanzó preguntas, y a través de las preguntas se descubrió a ellos. Y luego le bastó simplemente partir el pan y bendecirlo, y lo hizo de tal manera que se le abrieron los ojos a aquellos discípulos y se dieron cuenta de que ahí estaba Jesús. Así que, hermanos, compartamos nuestras vivencias de Dios, demos testimonio, que eso nos puede estimular a todos para poderlo seguir buscando. En esa parábola del tesoro escondido en el campo, Jesús nos habla del hombre que, lleno de alegría, vende todo lo que tiene por hacerse con el tesoro. Así que buscar a Dios, hermanos y hermanas, no produce ni tristeza ni amargura. Al contrario, lo que genera es alegría y paz. Porque la persona comienza a descubrir dónde está la verdadera felicidad. Dijo San Agustín, que esta noche lo estamos mencionando mucho, dijo: solo lo que hace bueno al hombre puede hacerlo feliz. Y esto nos lleva a la pregunta última, y con esto vamos a terminar casi esta noche. Bueno, la verdad es que me quedan 9 minutos para en punto y voy casi por la mitad. Voy a tratar de aligerar un poco. Hay otra pregunta que nos surge cuando pensamos en este reino escondido de Dios, y es por dónde empezar. Tal vez lo primero, por dar algún consejo, lo primero es encontrarnos sinceramente con nosotros mismos y descender hasta el corazón. Ese lugar simbólico y secreto donde tomamos las decisiones fundamentales. Pero ¿qué pasa? Que como vivimos tan demasiado distraídos y ocupados, no estamos planteándonos la vida ante el misterio último de la existencia,
Así que tenemos que tener un parón, un sentarnos, un respirar hondo y un decirle a Dios con humildad: Señor, te quiero buscar y encontrar. Quiero buscarte, quiero encontrarte. Por eso es tan importante la oración. Y esto nos viene a hacer la pregunta: ¿estamos orando o no estamos orando? ¿Oramos de verdad o no oramos? Bueno, todas las noches en el oficio vespertino tenemos unas oraciones que hacemos, que son oraciones que se han hecho por siglos, se hacían en España. En nuestro oficio vespertino está inspirado en el oficio mozárabe, que es el oficio español. Se le llama mozárabe porque hace referencia a este nombre a los cristianos que vivían en territorios ocupados por los árabes. Por eso se llama mozárabe, que dicho sea de paso, tuvo unos pocos de mártires españoles que fueron martirizados por el Islam. Estamos hablando del siglo VII, siglo VIII sobre todo. Y nosotros estamos haciendo oraciones que desde el principio del cristianismo aquí en España se hacían, la iglesia hispana, de España, de Hispania. Así que nos unimos y hacemos oración. Pero además de la oración litúrgica, la pregunta es: ¿tú oras o no oras? Además de la oración litúrgica, ¿te sientas delante del Señor? Y ahí estamos hablando de la oración no como una teoría, ni como una discusión, ni una reflexión. Estamos hablando de que cuando yo oro, me estoy planteando cuestiones importantes en mi vida. Por ejemplo, ¿puedo confiar en alguien o me constituyo a mí mismo en el centro absoluto de mi existencia? Esta es una pregunta importante. ¿Qué hay en el centro de mi vida? ¿Yo o he puesto a Dios? ¿Mi vida va a terminar en mí mismo o puedo esperar en Dios? Que cuando muero desaparece todo el dolor y mi alma se despega del cuerpo. Y ahí tengo un encuentro con Dios instantáneo. Así que tengo que hacerme estas preguntas importantes. Creo que no puede haber una postura más honesta y más valiente que la de aquel hombre o aquella mujer que desde una actitud de una búsqueda sincera sabe decir de verdad: Dios, si existe, haz que yo crea en ti. Aquella gente que te encuentras y le compartes y le hablas y no quieren creer o no pueden creer, hazles que hagan esta oración sincera. Es la misma oración que recomienda un rabino que sigo yo muy a menudo en Jerusalén. Él dice: si quieres demostrar la existencia de Dios, él lo dice de otra manera: dile a la gente que ore y que le pida cosas a Dios, aunque sean ateos. Y entonces le digan alguna necesidad particular que quisieran tener de hace mucho tiempo y no lo han logrado, que se lo pidan a Dios, que se lo empiecen a pedir, que estén pidiendo por eso. Dice, y Dios le va a responder, como a miles y cientos y millones de gente que Dios le ha respondido. Y entonces no le va a quedar más remedio que creer, porque Dios responde las oraciones. Dios responde las oraciones. Hermano, que podamos encontrarnos con Dios. Muchos cristianos viven hoy en día en un estado intermedio entre el cristianismo tradicional que alimentó los primeros años de su vida, cuando eran jóvenes, etc., y ahora el ambiente de descristianización que ha ido poco a poco invadiéndolo todo. A lo mejor no lo expresan con palabras, pero más de uno vive con la secreta inquietud de que los profundos cambios que estamos viviendo en estos tiempos, y más con el coronavirus, amenacen con hacer desaparecer de nuestro pueblo la fe cristiana de la que se ha vivido hasta hace poco. Hay gente que piensa incluso que el cristianismo corre el peligro de desaparecer. Por eso vemos también un cristianismo un poco a la defensiva. Una fe que está expuesta a tantas críticas y combatida desde tantos frentes solo puede ser vivida, hermanos y hermanas, con autenticidad
por aquellos que descubren el gozo de encontrarse con la realidad del Dios vivo. Hermanos y hermanas, os animo a que cada uno de nosotros podamos tener nuestra propia y única experiencia. Hoy en día, lo repito, necesitamos más que nunca orar, hacer silencio, sanarnos de tanta prisa, de tanta superficialidad, detenernos ante Dios, abrirnos con más sinceridad y confianza a su misterio insondable y recordar que el reino de Dios es semejante a alguien que encontró un tesoro escondido, a un mercader que descubrió una perla de valor incalculable, que llenos de alegría lo vendieron todo y se hicieron con el tesoro. Hermanos y hermanas, el tesoro es Dios. Ojalá que lo podamos encontrar, abrazar y dejarlo todo por Él. Amén. Y decimos como cada noche: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora nos unimos a nuestro Divino Maestro en oración, la oración que Él nos recomendó que hiciéramos diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, la solemnidad ha terminado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanza. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios, el Padre Omnipotente, y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues quedamos aquí en el día de hoy. Hoy ha sido un poquito más largo. Cada día depende de la materia que tengamos y la inspiración que nos dé el Señor. Hablaremos más, un poquito menos. Mañana el tema tendrá que ver con la multiplicación de los panes y los peces. Y hemos puesto una frase muy bonita: dadle vosotros de comer. Las palabras que Jesús les dijo a sus discípulos. Amén. Hasta mañana, que el Señor os bendiga mucho a todos.